Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar el estudio sistemático de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 20. Nos estamos aproximando al final del libro de Lucas. Este capítulo número 20 continúa con las escenas finales del ministerio de Cristo en la tierra. En el video anterior, Lucas introdujo de inmediato la semana de la Pasión con la entrada triunfal a Jerusalén. El día lunes hace la purificación del templo, presenta algunas enseñanzas y el capítulo número 20, que es el que nos toca estudiar en esta oportunidad, muestra las escenas del día martes, previo a la crucifixión. Lucas dice, sucedió un día, como que si fuera un escenario totalmente diferente o hayan transcurrido muchos días, pero en realidad por la información que nosotros tenemos de los evangelios anteriores, sabemos que lo que se plasma en este capítulo sucedió el día martes de la semana de la Pasión, de la semana de Pascua, previa a la crucifixión. Entonces, un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y les hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Todo lo que nosotros vamos a leer en este capítulo 20 ya lo habíamos estudiado y analizado en el Evangelio de Mateo, principalmente en el capítulo 21 y en el Evangelio de Marcos en el capítulo número 11. Todas esas escenas del día martes. Así que quizás no vamos a profundizar mucho en todos los detalles porque prácticamente es el mismo relato con algunas diferencias muy mínimas y algunos otros detalles que los evangelistas anteriores no habían presentado. Vamos a hacer la lectura y ahí vamos a ver qué es lo que Mateo y Marcos no mencionaron, pero que Lucas sí hace referencia, porque todo esto es confirmatorio. La repetición, la tercera vez que leemos esta historia, nos confirma que este evento es real, que tres personas hayan presentado un mismo relato, a pesar de ser personas diferentes que quizás no se conocieron, y que lo presenten tan similar, es la indicación de que el Espíritu Santo los dirigió en esta investigación de un evento real. Y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Entonces, estos dirigentes no eran ignorantes, sino que eran orgullosos. Sabían que cualquiera de las respuestas iba a estar en contra de ellos por no haber aceptado ni a Jesús ni a Juan. A Juan como profeta y a Jesús como Mesías. Entonces, al tener esa disyuntiva de no saber qué responder porque el orgullo no les dejaba, entonces respondieron que no sabían. No sabían de dónde era este bautismo, si del cielo o de los hombres. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, si ellos no habían podido ver en Jesús el cumplimiento de las promesas mesiánicas, el hecho de que Jesús les repitiera lo mismo no iba a hacer diferencia. Porque Jesús ya había demostrado su poder y su autoridad a lo largo de todo su ministerio. Solo que hay personas que les gusta la controversia. Hay personas que les gusta ver que otro se equivoque y Jesús no se iba a equivocar. Y fue la mejor respuesta que pudo haberles dado. Si ustedes no son capaces de diferenciar si el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres, es claro que no entienden con qué autoridad hago estas cosas. Y como no la entienden, no vale la pena que yo se los vuelva a repetir. Porque les he demostrado durante todo el ministerio que yo soy el Mesías. O sea, Jesús.
Ahora, a Jesús le iban a preguntar más directamente en la noche del jueves, antes de la crucifixión, le iban a preguntar más directamente, ¿eres tú el Cristo? Y él iba a responder directamente que sí. Pero todas las evidencias antes de esta circunstancia que estamos leyendo mostraban que él era el Mesías prometido. Si los mismos discípulos lo habían reconocido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las profecías de Daniel, que en el video anterior me hicieron preguntas sobre los cumplimientos de las profecías de Daniel, que algunas veces interpretan las profecías de Daniel como eventos simplemente a futuro y no eventos que han tenido su cumplimiento también en la historia. En el capítulo número 9 se menciona al Mesías príncipe de Daniel, Daniel 9. Se menciona al Mesías príncipe desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén, le dijo el ángel a Daniel, hasta el Mesías príncipe. Habrá 70 semanas que estarán divididas en 62, en 7 y en 1, para completar 70 semanas, que son semanas proféticas, es decir, 490 años. Ese cumplimiento profético de Daniel 9 indicaba que el Mesías había llegado. O sea, ya habían transcurrido más de 480 años, lo que nos indicaba que el Mesías ya estaba entre ellos. Porque a la mitad de la semana profética final se le quitaría la vida al Mesías. O sea que por información, el pueblo no tenía excusa de estar en la ignorancia. Hoy nosotros tenemos la revelación del Señor a través de su palabra y estamos estudiándola para poder entenderla. Pero hay personas que simplemente ignoran por decisión estas revelaciones. Si tú tienes interés en conocer la voluntad del Señor, Dios no te va a dejar en tinieblas. Y no era que Jesús no quería responderles, es que Jesús conocía el corazón de ellos y sabía que si les decía que venía con la autoridad del cielo, lo iban a tratar de blasfemo. Porque en el corazón de ellos no estaba el deseo de aprender, sino de contender. Por eso es que Jesús les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, porque igualmente ustedes no lo van a aceptar. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, un hombre plantó una viña, y esta parábola también la habíamos estudiado. Los que estaban encargados de cuidar la viña del Señor. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, se ausentó por mucho tiempo, comisionó el trabajo a estos hombres y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon. ¿Cómo se llama eso? Ser miserables. Porque se te ha confiado algo que no es tuyo para que tú lo cuides, lo trabajes, porque evidentemente vas a recibir la paga por tu trabajo y tienes la responsabilidad de cuidar eso para que continúes sirviendo al Señor. Y en lugar de dar cuenta de tu responsabilidad, lo que haces es golpear al siervo del Señor dentro de la parábola. Y le enviaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió el Señor a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentaron. Afrentar indica que le hicieron cosas malas. Y le enviaron con las manos vacías, sin ningún tipo de respuesta. Bueno, la respuesta de los golpes es la indicación de que no querían rendir cuentas. Y aún así el Señor volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña, tan misericordioso, porque otro va y automáticamente y los quita de allí. Pero el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron al hijo. ¿Qué pues, dijo el Señor Jesús? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Pregunta de reflexión. Las personas que estaban escuchando esta parábola la entendieron perfectamente. Y Jesús dice, mira, el Señor vendrá y destruirá a estos labradores
y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, los fariseos o las personas que estaban a su alrededor, cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. O sea, ellos entendieron que el mensaje era contra ellos mismos, que ellos eran los labradores malvados, que a ellos se les había conferido responsabilidades para cuidar la viña del Señor. Y el Señor envió uno tras otro profeta para que corrigieran los errores que los labradores estaban cometiendo. ¿Y qué hicieron con los profetas? ¿Qué hicieron con Isaías? ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿Qué hicieron con otros profetas que quizás la Biblia no menciona? O profetas que no tienen libros extensos, sino simples apariciones momentáneas. Muchos de esos profetas fueron despreciados. ¿Ve? Y entonces cada vez que un siervo del Señor reprendía a los reyes o reprendía al pueblo, lo trataban con desprecio. Y cuando el Señor Dios Todopoderoso envía a su Mesías, a Cristo, a su Hijo amado, que siendo Dios se hace hombre, del tema de la divinidad de Cristo, ustedes saben que consecuentemente lo vamos estudiando poco a poco. También lo desean matar, lo matan, de hecho, lo iban a crucificar esa misma semana. Y Jesús le dijo: mira, con esta historia el Señor les está quitando a ustedes la mayordomía, la responsabilidad, y se la dará a otros, porque ustedes fueron los que estaban encargados de cuidar los textos sagrados y enseñarlo al pueblo con su significado real, pero ni ustedes mismos han querido aceptar la verdad. El Señor les quita la viña y se la da a otros labradores que sí sean fieles. Y ellos automáticamente reconocieron que eran enseñanzas contra sí mismos y expresaron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en este caso el Señor se describe a sí mismo como la piedra angular, la piedra que ayuda a sostener todo el edificio. Y es inconcebible que una piedra tan importante sea despreciada por los edificadores. Es inconcebible que, teniendo los escritos proféticos, se haya desechado al Mesías. Es inconcebible que en el siglo XXI entendamos erróneamente la voluntad del Señor, despreciando sus mandamientos. O sea, es inconcebible que, teniendo tanta luz, hoy en día el pueblo esté en tinieblas. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque queremos que Dios se adapte a nuestros gustos en lugar de nosotros adaptarnos a las exigencias del Señor. Todo el que creyere en aquella piedra, el Señor Jesús está describiendo como la roca, la piedra angular. Recordemos las palabras que en su momento el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres una piedra pequeña, un canto rodado. Sobre esta roca, señalándose a sí mismo el Señor Jesús, edificaré mi iglesia. Jesús también había dicho en una oportunidad a través de una parábola: el que escucha mis palabras y las pone por obras, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y Jesús dice: todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Cuando nosotros caemos en los brazos de Cristo, se quebranta nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros intereses egoístas. Se quebranta nuestro pecado, nuestras inclinaciones hacia el mal. Es necesario, mis queridos hermanos y hermanas, que caigamos sobre la roca que es Cristo, para que Él quebrante nuestro corazón y nos transforme, para que Él quite de nosotros todo ese mal con el cual hemos nacido, con todas aquellas inclinaciones que van en contra de las exigencias del Señor, que mantienen el orden del universo. Hoy en día las personas quieren vivir a su manera. No quieren que nadie les exija nada. No quieren normas. No quieren tener principios de vida. Y cuando las adversidades llegan a su vida, quieren solucionarlas a su manera,
para descubrir que son impotentes. Por eso es que hoy en día hay tanta drogadicción, porque las personas se sienten vacías. Por eso es que hay tanto suicidio, por eso es que hay tanta desorientación, por eso es que hay tanta violencia, por eso es que hay tanto aborto, por eso es que hay tanta delincuencia. Porque el ser humano está desorientado. Es necesario que conozcamos el camino, la brújula, el sendero de la salvación, iluminados por la obra del Espíritu Santo. Es necesario que caigamos sobre Cristo y que seamos quebrantados, porque solos no lo vamos a lograr. Pero si el orgullo nos domina, entonces la roca caerá sobre nosotros. Es preferible caer sobre la roca para que Él nos sujete. Pero si la roca cae sobre nosotros, dice aquí que le desmenuzará, como la roca que destruye la estatua del sueño de Nabucodonosor, que la golpea y que no queda absolutamente nada. Y de aquella gran roca se hace una gran montaña que representa el gobierno universal de Dios. Jesús dice, el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, o sea, unos políticos cualquiera. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, pero no lo lograron, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador, o sea, de Pilato. Estaban buscando acusación. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Mentira, ellos no creían eso. Ellos lo que estaban era tratando de adular a Jesús. Porque si ellos realmente hubiesen sabido y estuvieran convencidos de que Jesús hablaba rectamente, le hubiesen obedecido, le hubiesen seguido y le hubiesen aceptado. Que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Si realmente ellos estaban expresando estas palabras con sinceridad, no hubiesen tentado a Jesús o hubiesen intentado sorprender a Jesús en palabras. Ellos venían a engañar a Jesús. Eran unos simples aduladores. Y le preguntan, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Y estaban los herodianos ahí también, que eran representantes del gobierno. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron ellos, del César. Entonces les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este mundo, a pesar de tanta corrupción, de tanta maldad, de tanta mentira y de tanto odio y de tantas cosas inadecuadas que vemos constantemente, las naciones están regidas por leyes, por lo menos en la teoría. Y es evidente que muchas personas toman esas leyes y las ignoran y las manipulan a sus maneras. Hoy en día existen congresos, existe la ONU, existe la OEA, existe la Unión Europea, ¿sí? Y todas esas organizaciones políticas que hay en todo el planeta, que uno se pone a verlas y muchos han llegado a la conclusión que son organismos que en realidad no es mucho lo que hacen, porque el mundo cada vez va de mal en peor. Pero aún así, a pesar de, existen leyes. Y los cristianos deben ser un ejemplo y un modelo de respeto a esas leyes humanas. Y eso es lo que representa la expresión dar al César lo que es del César. Si existen leyes humanas, aunque otros la violen, nosotros como cristianos debemos ser ejemplo de respeto a las leyes debidamente establecidas, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de lo que Dios estableció. Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La primera ley que debe regir nuestra vida son los 10 mandamientos. Y si nosotros como ciudadanos de un país
Somos respetuosos y exigimos también que se nos respeten nuestros derechos como ciudadanos. Nuestro primer respeto debe ser hacia la ley de Dios. No es concebible, es totalmente inaceptable que una persona se diga cristiano y desobedezca las leyes, tanto las humanas como las divinas. Y recuerden que las leyes humanas, siempre y cuando no vayan en contra de la ley de Dios, se deben respetar. Entonces, si como cristianos, y yo creo que hay abogados cristianos que defienden, por supuesto, que las leyes, y saben cómo se manejan las cosas, saben que la violación de una ley trae una consecuencia, porque es considerado como un delito, o trae también un tipo de multa monetaria. Entonces, respetuosos a las leyes humanas, pero sobre todo respetuosos a las leyes divinas. Si tú como cristiano eres respetuoso a las leyes humanas, entonces ¿cómo es que consientes en que los púlpitos se presenten temas como la ley de Dios está abolida? Ahora, yo quiero que tú te imagines países, si hoy en día con tantas leyes hay tanta corrupción, yo quiero que tú te imagines los países sin ley, que no existieran las leyes, porque las leyes son opresoras. Entonces vamos a eliminar todas las leyes, vamos a eliminar las constituciones, vamos a eliminar las leyes de tránsito, vamos a eliminar la ley de los derechos humanos y que cada quien viva según su propia inclinación. ¿Tú te imaginas cómo estaría el mundo si no existieran esas leyes humanas? Ahora imagínate que el mundo está como está porque ha echado a un lado la ley de Dios. Y hemos sido los cristianos los precursores diciéndole al mundo que la ley de Dios está abolida. Y eso es un error catastrófico. ¿Cómo tú le vas a decir a otros creyentes que Cristo vino a morir para abolir los mandamientos que él escribió con su propio dedo? No, es que están resumidos en dos. Sí, están resumidos en dos, pero el resumen no elimina la esencia de la ley, la esencia de la norma, porque esa norma rige nuestra conducta y es el fundamento del gobierno universal de Dios. Yo no veo gente haciendo huelga en los países diciendo eliminemos todas las leyes. Pero sí he escuchado predicadores que se paran de los púlpitos y la gente dice amén cuando dice que los mandamientos están abolidos. Que eso ya no es necesario, que eso era para los judíos nada más, para el resto del mundo no. Y la gente dice amén y aplaude. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos despreciando la piedra angular. Estamos haciendo lo mismo que hacían los judíos en el pasado. Porque ellos rechazaban al Mesías y nosotros rechazamos la ley que él estableció, que es el reflejo de su propio carácter. Jesús dijo, al César lo que es del César, se respetan las leyes humanas. Y las leyes humanas son cambiantes, pero la ley de Dios no. Dad a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos dándole a Dios lo que es de Dios? A través de su palabra, por un escrito está. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Y como no pudieron sorprenderle en palabra delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, se quedaron callados. ¿Qué podían decir? Y yo pregunto, ¿qué pueden decir los predicadores el día de hoy con respecto a esto? ¿Qué pueden decir? ¿Cómo se paran detrás del púlpito a decir las cosas que dicen sin ni siquiera reflexionar en lo que escrito está? Simplemente porque escuchamos a otro que lo dijo y el otro lo había dicho y así se va repitiendo una información. Y tú lo escuchas mañana o pasado mañana en tu iglesia y se lo vas a repetir a otro. Pero necesitamos tener un escrito está. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. O sea, este grupo de personas no creía en la resurrección. Este tema del pluralismo dentro de la teología bíblica no es nada nuevo. ¿Sí? Están los fariseos, están los escribas, estaban los herodianos, estaban los saduceos, estaban los esenios, que aunque no se mencionan aquí en la Biblia porque ellos estaban por otro lado, eran siempre grupos de personas que tenían interpretaciones diferentes de los textos.
Eso está sucediendo también el día de hoy, no es de ayer, eso ya tiene tiempo. Entonces los saduceos decían no existe la resurrección. Y para tentar a Jesús le preguntan diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Fíjate que están citando a Moisés porque creían en los escritos. Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y le levante descendencia a su hermano. Eso es verdad, están citando correctamente el texto. Eso se llama la ley del levirato. Hubo pues 7 hermanos, y yo no sé, y yo lo dije en los capítulos anteriores, en los evangelios anteriores, que yo dudo mucho que esto haya sido una historia real. Yo creo que esto es una historia inventada, como que hicieron una parábola forzada. Porque según el relato que ellos están presentando, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, se murió sin hijo. ¿Cómo se murió? No lo sabemos. El segundo la tomó, el cual también murió sin hijo. O sea, ya van 2 muertes seguidas. Esto ya pinta mal, ya pinta extraño. Yo entiendo, en la Biblia hay un caso parecido, que fue lo que sucedió con Judá y Tamar, que se le murieron los hijos a Judá, pero es que los hijos de Judá eran malos. Tampoco eran unas almas del cielo. Y a Judá le dio temor dar a su último hijo a Tamar. Y después Tamar hizo lo que hizo, que no era correcto, pero tampoco Judá estaba muy bien que digamos. Las imperfecciones de los hijos de Dios nos demuestran que la salvación es por gracia. O sea, tú te pones a ver la vida de los patriarcas y de algunos profetas, y eran vidas cargadas de errores como las nuestras. Y a pesar de esos errores que ellos tenían, el Señor les extendió su gracia, y seguramente los vamos a ver en el reino de los cielos. Y eso a nosotros nos llena de esperanza, porque cuántos errores no hemos cometido. Y en esta historia, que para mí es una historia inventada, el segundo tomó a esta mujer, se casó con ella, se murió y tampoco le dio hijos. O sea, que tampoco fue que duraron mucho tiempo juntos. La tomó el tercero y así los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Eso es, mira, rarísimo. Esto es una historia forzada por todos lados. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que esto lo hicieron con toda la mala intención. Y le preguntan a Jesús. Finalmente, la mujer muere. Y en la resurrección, pero ellos no creían en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esto nosotros lo estudiamos en los otros evangelios. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo, y esto es un detalle, o sea, la manera como Lucas presenta la respuesta de Jesús es más amplia de la que lo presentaron los otros evangelistas. Porque Jesús responde, los hijos de este siglo se casan. Casarse no es malo. De hecho, hay que casarse. Si quieres vivir en pareja, hay que casarse. Eso de estar viviendo en concubinato, eso es pecado. Porque hay leyes humanas que dicen que tú eres soltero a menos que vayas al registro civil y te presentes allá con testigos y firmes un documento, un compromiso, y eres legalmente casado. ¿Te das cuenta de la importancia de las leyes humanas? Antiguamente eso no existía. Antiguamente era compromiso familiar. Iban a la casa del padre, se reunían los familiares de la novia y de la novia, hacían fiesta, los padres daban la bendición a sus hijos y públicamente ya estaban casados porque los padres habían dado la bendición. Ahora no. Ahora hay que ir a firmar un documento, ahora hay que llevar testigos, hay que hacer un compromiso y ya le pertenecen las cosas a los dos. Pero fíjate todo lo que ha hecho el concubinato el día de hoy. Fíjate todo lo que han hecho. Hijos regados por todos lados, mujeres desprovistas o sea, ya no tienen protección, en el sentido de que el hombre se cansa de ella y se va con otra, como no están casados. Pero Jesús dijo, los hijos de este siglo se casan, adquieren compromisos humanos, se dan en casamiento, ¿ok? Que eso no está mal. Se le llama a los hijos de este siglo porque el Señor está hablando de la circunstancia temporal. O sea, los matrimonios son temporales en el sentido de que cuando las personas mueren, ya están libres del matrimonio, ¿sí? Hasta que la muerte los separe.
Los hijos de este siglo se casan, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Interesantísimo esta respuesta del Señor Jesús. O sea que en el cielo no es necesario los matrimonios. ¿Por qué? Porque en los relatos anteriores Jesús dijo que seremos como ángeles. Y este detalle no es menor. De hecho, esta respuesta del Señor Jesús nos ayuda con un problema teológico que hay en el Génesis. Ya se los voy a mostrar. Porque no pueden más morir, dice Jesús, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En otras palabras, en el cielo no hay matrimonio y los ángeles no viven en pareja. No tienen tampoco deseo sexual. Los ángeles no tienen esa facultad de reproducción que Dios colocó en el ser humano. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo son los ángeles? Cuando lleguemos allá lo vamos a saber. Porque aunque los ángeles tienen forma, no son seres sexuales. No son hombres, no son mujeres, son ángeles. Ahora, ¿qué problema teológico nos ayuda esta declaración de Jesús a entender? El que está en Génesis 6. Vamos un momentico a Génesis 6, porque hay personas hoy en día, a pesar de que ya pasamos por ese estudio, hay personas que creen algo que uno dice, bueno, ¿de dónde habrán sacado esa información? Quizás lo interpretaron con una lectura demasiado superficial y se está enseñando en las iglesias como si fuera una verdad. Vamos a Génesis capítulo 6. Dice el versículo número 1, aconteció, y estamos en los eventos antes del diluvio, o sea, estamos retrocediendo al Génesis con las declaraciones de Jesús en Lucas, que nos comparará con ángeles cuando estemos en el reino de los cielos, que no se casan ni se dan en casamiento porque no tienen actos sexuales. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse después del pecado sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Cómo han interpretado algunas personas a los hijos de Dios? Como ángeles. ¿Cómo han interpretado las hijas de los hombres? Como mujeres normales de la tierra. ¿Cómo lo interpreto yo? Los hijos de Dios, los siervos que respetan a Dios, siendo seres humanos, son de la descendencia de Set y han mantenido fidelidad al Señor, pero en su inclinación humana sintieron atracción física por las mujeres que no tenían temor de Dios, las hijas de los hombres o los descendientes de Caín. Pero muchos han interpretado que los hijos de Dios son ángeles y que esos ángeles vieron que estas mujeres terrenas eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y tuvieron hijos con ellas, de los cuales, según dice el versículo número 4, de ahí salieron los gigantes de la tierra, porque eran la combinación de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero Jesús acaba de decir que los ángeles no son sexuales. Los ángeles no se casan, no tienen atracción física hacia las mujeres. Entonces es una desfachatez decir que los hijos de Dios eran ángeles. Los hijos de Dios eran los temerosos de Dios, los respetuosos del Señor, los que llevaban la secuencia de las generaciones fieles a pesar de las inclinaciones humanas. Y cuando vieron estos hijos de Dios que esas mujeres eran atractivas, pues sintieron el deseo natural de estar con ellas. ¿Que fue correcto? No, no fue correcto, pero eso fue lo que ellos sintieron. Es un error decir que los hijos de Dios eran ángeles. No eran ángeles, porque los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no tienen deseo ni impulso sexual, porque son asexuados. Y nosotros cuando estemos allá, se nos van a quitar todos esos gustos. Tremendo, ¿no? Volvamos otra vez a Lucas, capítulo 20. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento,
mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Este sería el fundamento para rebatir la herejía que se está enseñando de que los hijos de Dios eran ángeles que tuvieron sexo con las mujeres de la tierra. ¿Okay? Así que subrayenlo, márquenlo bien y analícenlo. Quizás aquí, con estos pocos minutos, es imposible analizar todos esos detalles, porque ya no pueden morir, mas son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Claro, dice, que la expresión hijo de Dios está hablando de los salvos, por supuesto, y es que los hijos de Dios, así estén en la tierra, están siempre deseosos de hacer la voluntad del Padre Celestial porque aceptan por fe la salvación del Señor. Ahora, en cuanto a que los muertos han de resucitar, está hablando Jesús. Aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es evidente que estos tres hombres de Dios, si no fueron resucitados con las primicias, están todavía en la tumba esperando la resurrección cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y entonces Moisés dice que es señalando al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos. Y aunque estas personas están en la tumba descansando, para Dios están vivos. ¿Por qué? Porque están simplemente en un sueño profundo, en un dormitar, en un estado de inconsciencia. Evidentemente sus cuerpos desaparecieron, pero Dios es el que proporciona la vida. Y en los registros celestiales están allí como candidatos al reino de los cielos, como que ya recibieron la aceptación de formar parte de la familia celestial. Entonces el Señor los tiene por vivos, porque han de vivir por toda la eternidad. No es que están vivos en este momento, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él, todos viven. O sea, en los registros celestiales están como salvos. Simplemente están esperando el momento de la resurrección. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. La gente quedó conforme. Reflexionaron y entendieron que Jesús tenía razón y no osaron preguntarle más. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David, cuando está hablando del Mesías, lo llama el Señor, y el Mesías vendría de la descendencia de David. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Lo mismo que sucedió con María. María tenía en su vientre a Jesús, pero ella decía que era la sierva del Señor. Ella hacía la voluntad del Señor. David sabía que por su simiente vendría el Mesías, pero que ese Mesías es evidentemente Dios. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas. Los escribas eran los que transcribían los textos bíblicos de un documento a otro cuando se deterioraban. Entonces lo que hacían era transcribir en material nuevo y tenían bastante conocimiento de los escritos. Según aquí el relato, Jesús dice, guárdense de estas personas porque ellos gustan andar con ropas largas. El problema no era las ropas largas, el problema era la intención. Porque en el ropaje tenían ciertos tipos de implementos que los hacía ver como más conocedores de la ley de Dios. Entonces su ropa reflejaba que eran como más santos que los demás. Les gusta andar con ropas largas, demostrar que ellos quizás sean mejores que otras personas. Aman las salutaciones en las plazas, lo hemos dicho también, saludar a la gente no es malo. Pero aquí lo que ellos buscaban era reconocimiento. Aman las primeras sillas en la sinagoga, sentarse adelante en la reunión no es malo. El problema era que ellos buscaban lugares privilegiados donde poder ser reconocidos como superiores a los demás. Los primeros asientos en la cena, como si fueran las personas más importantes. Pero que estas personas con esa tendencia de superioridad devoran las casas de las viudas en lugar de ayudar a las viudas.
En lugar de ayudar a los más vulnerables, más bien explotaban a esas personas. Por pretexto hacen largas oraciones. Orar largo no es malo. Eso no es malo. En lo malo era la razón por la cual lo hacían. Y lo hacían públicamente para que la gente los escuchara y dijera, qué consagrados son. Y el Señor les dice, estos recibirán mayor condenación porque tienen más conocimiento, se presentan como más justos, como más santos, pero son devoradores de las casas de las viudas, se valen de la necesidad de los demás para su beneficio personal. En otras palabras, el Señor nos invita a autoevaluarnos. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón? ¿Cuáles son los motivos de nuestras reuniones constantes? ¿Cuáles son los propósitos de hacer grandes eventos espirituales? Y yo voy a confirmar algo que dije en una oportunidad, la importancia de reunirnos con hermanos que tienen nuestra misma fe, con 3 propósitos básicos. Número 1, adoración a Dios. No según nuestra percepción personal, porque hoy en día queremos adorar con música a nuestro gusto, a nuestra manera. Hoy tenemos que adorar al Señor como a Él le agrada, y para saber lo que a Él le agrada necesitamos estar en constante comunión con Él y conocerle a través de su palabra. Entonces, el primer propósito por el cual nos reunimos y nos congregamos es para adorar. El segundo es para aprender. Y en ese aprendizaje también hay desaprendizaje. O sea, hay cosas que necesitamos arraigar y de reconocer que las estamos haciendo mal y corregir nuestra vida, disciplinarnos. Adoración y aprendizaje. Y número 3, confraternización. Nos motivamos con hermanos que tienen nuestra misma fe para enfrentar las adversidades de la semana, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y en la siguiente reunión nos volveremos a ver para agradecer a Dios las bendiciones impartidas y fortalecernos como hermanos, porque todos tenemos dificultades. Los escribas, en lugar de ayudar a las personas, se valían de la necesidad de las personas para su beneficio personal. En cambio, ahora nosotros podemos ayudarnos mutuamente, adorando a Dios juntos, aprendiendo juntos y apoyándonos mutuamente en medio de nuestras adversidades, fortaleciéndonos juntos porque el Señor está con nosotros. Entender esta gran verdad solidifica nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.